Bien, muy bien. Pues entonces empezamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras, para que todos nuestros trabajos comiencen en ti como en su fuente y tiendan siempre a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, vamos a seguir este pequeño curso sobre las reglas para sentir en la Iglesia. Voy a retomar algunas cosas de las que dije la semana pasada para los que venís de nuevos, ¿no? Y no me voy a meter en todo lo que he contado, pero sí que haceros, bueno, me imagino que todos tendréis un libro de ejercicios en casa. Conviene tener uno de estos de grandes bordes para tenerlo tatuado. Este libro es de los que hay que tatuar, vamos a romperlo casi ahí, porque conviene ir anotando cosas. Y a mí la verdad es que con el libro casi me sobra todo. Pero bueno. Bueno, vamos a entrar. Recordaros que hay dos reglas dentro de las de la cuarta semana, de las de sentir en la Iglesia en la cuarta semana, que son reglas centrales, que serían la número, la 1, la 353, el número 353 de los ejercicios, y luego dice de San Ignacio, la terdécima, esa la 13, ¿no? ¿Cómo se dice esto? Se me ha ido. Decimotercera, eso es. Decimotercera, terdécima, ya estoy en el lenguaje del siglo XVI. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño repasillo de esas dos, ¿vale? La primera regla de todas. Ahora voy a entrar en lo que son las reglas, ya en el texto de las reglas. Dice lo siguiente, no sé si pásame diapositiva, porque yo me he traído ya mi diapositiva aquí, que si no, no la veo. Dice, depuesto todo juicio, debemos tener ánimo aparejado y pronto para obedecer en todo a la vera esposa de Cristo nuestro Señor, que es la nuestra Santa Madre Iglesia jerárquica. Esta regla, como os decía, es central y nos habla, el otro día lo explicaba un poquito, de la concepción que tiene Ignacio de lo que es la Iglesia. Y para Ignacio, la Iglesia es, en primer lugar, fijaros esto que dice, ¿no? La vera esposa de Cristo. La vera esposa de Cristo. Por lo tanto, esto el año pasado cuando estaba en la parroquia, yo he estado ayudando en la parroquia de Úmera 3 años, no sé qué pasó, que vino alguien a preguntar algo y se quejó al párroco de que no sé qué. Y entonces el párroco, con muy buen criterio, le dijo, mira, si es que no es que te lo diga yo, es que lo dice la Iglesia. Y como la Iglesia ama mejor a Jesús que tú y que yo, porque es su esposa, entonces mejor hacerle caso a ella, ¿no? Esta historieta que nos pasó el año pasado me alumbró mucho para entender esta regla, ¿no? San Ignacio va a entender a la Iglesia como aquella que ama a Jesús, y que la ama mejor que nadie, porque además no es esposa porque ella quiera, sino porque la esposa es una criatura de Dios, o sea, es porque Dios la ha preparado para que la ame de esa manera, ¿no? La Iglesia, por lo tanto, la vamos a definir como un organismo social que ha sido vivificado por el Espíritu Santo, ¿no? Y fijaros que aquí va a aparecer la Iglesia narrada como, como esposa, os decía, y como madre, ¿no? Pero sobre todo como un misterio de fe, como un misterio de fe. La Iglesia aparece como alguien que está habitada por el Espíritu Santo, ¿no? Y por lo tanto de ahí nace ese ánimo aparejado y pronto para obedecer. ¿Qué significa la palabra obedecer? Ahora entraremos en la siguiente regla importante, pero para que lo tengamos ya en cuenta, ¿no? La obediencia literalmente significa poner el oído en, o audire, poner el oído en. Y esto es muy interesante, porque la obediencia no es tanto una cosa, vamos a decir, irracional, cuanto es más algo del corazón. O sea, la fe nos viene por el oído, la fe es una obediencia a Dios y por lo tanto es algo que hace toda la persona, toda la persona. La obediencia es de toda la persona, no solamente es de las cosas externas, si me cuadra o no me cuadra, ahora entraremos en eso, sino de toda la persona. Y por lo tanto es la respuesta ante un misterio, ante algo que se nos da. Yo no puedo obedecer si no descubro que hay alguien que me ama. Decía un teólogo muy famoso, von Balthasar, que solo el amor es digno de fe. Yo solo puedo confiar en aquel que me quiere. Porque y además es el único motivo
que tengo para confiar en alguien, que me quiere. Luego encontraré razones, ¿verdad? Más razones además de esa. Ah, pues mira, esto que dice está bien. Pero ¿de dónde nace la confianza de un niño en su padre? En el amor que el padre tiene hacia su hijo. Por eso la iglesia aquí va a aparecer descrita como un misterio de fe, porque lo que nos pide San Ignacio es, para ver si nosotros estamos o no estamos en la fe verdadera, es esa obediencia que es a Jesús, pero que también es una obediencia a la iglesia, porque ya veíamos la semana pasada que Cristo y la iglesia son inseparables. Por lo tanto, cuando se pone en duda el dato de que la iglesia está habitada por el Espíritu Santo, se pone en duda todo el pensamiento sobre la iglesia. Esto ya lo veremos más adelante, que tiene que ver cuando una persona tiene una intuición sobre la iglesia y lo que pone en duda es la confianza en la misma iglesia. Y fijaros que San Ignacio va a subrayarla como jerárquica, porque tiene un principio, tiene una sigue una estructura, no es una cosa etérea, invisible, como diría Lutero, ¿no? Sino que tiene una estructura propia, que va de arriba abajo, cuya cabeza es Jesús, ¿vale? Y va a aparecer la iglesia como la esposa, como aquella, os decía que es un misterio de fe porque la esposa remite al esposo y por lo tanto a aquel que le da vida, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que da la vida en la iglesia, ¿no? Es el que fecunda a la esposa para convertirla en nuestra Santa Madre Iglesia. Si no, pues no podría ser nuestra Santa Madre Iglesia, sería solamente la esposa de Cristo y no tendría nada que ver con nosotros, ¿no? Bueno, pues por eso lo que se nos dice es, mira, un cristiano es cristiano cuando tiene la misma confianza en Jesús que en la iglesia. En Jesús que en la iglesia. Entonces esta sería la regla más importante de todas las reglas para sentir en la iglesia. ¿Cómo es mi confianza en la iglesia? Y hoy en día esto se pone muy en entredicho. Y se pone muy en entredicho muchas veces pues por nuestros, no, por algunos obispos incluso, ¿no? Que yo no sé si terminan de ver la iglesia como un misterio de fe o no. No lo sé, a lo mejor sí, me equivoco. Pero es que hay una división tan grande entre nosotros, unas tensiones tan grandes, que uno dice, pero hombre, esto no corresponde a lo que es la iglesia, ¿no? Al misterio de fe que esto es. Y fijaros que San Ignacio no es tonto, no nos dice esto de la obediencia así como así, porque él dice, hombre, es que mira, en esta regla, en el número 362, es decir, en la regla 10ª, mirad cómo dice San Ignacio que es la iglesia que él contempla. Y dice, debemos ser más prontos para abonar y alabar, así constituciones, compensaciones. Esto no pone compensaciones, comendaciones, esto lo ha corregido solo el procesador, como costumbres de nuestros mayores. Vamos a entrar un poco en esto. Para abonar y alabar, es decir, para cantar las bondades y para fomentar así las constituciones, esto lo sabemos todos, lo que es una constitución, como dice aquí, las comendaciones, es decir, las órdenes y las costumbres de nuestros mayores, de nuestros superiores. Iba a decir San Ignacio, porque dado que algunas no sean o no fuesen tales, es decir, San Ignacio está contemplando una iglesia que no es perfecta, que no obvia sus dificultades y sus límites. Y sin embargo nos está pidiendo en el número anterior que, depuesto todo juicio, debemos tener ánimo aparejado y pronto para obedecer en todo a la vera esposa de Cristo, nuestra madre jerárquica, nuestra Santa Madre de la Iglesia jerárquica. Fijaros, no es una persona que contempla a la iglesia como un misterio profundo de fe, que es capaz de leer más allá de la persona. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, porque a veces al mirar a la iglesia decimos, claro, es que la iglesia de nuestro tiempo, mira, la iglesia de nuestro tiempo es como la iglesia de ayer, y la de antes de ayer, y la de antes de ayer, y la de antes de antes de antes de antes de ayer, la misma. Cambian las personas, y en todas las épocas va a haber dificultades y límites. Siempre los ha habido. Siempre los ha habido. Hay gente que me dice, bueno, pero los primeros cristianos, bueno, anda que no había herejías ahí. O sea, ha habido momentos en la historia de la Iglesia en las que católicos había muy poquitos. Y sin embargo, pues por ejemplo, con la herejía de Marción, un teólogo del siglo IV, la Iglesia estuvo a punto de quedarse en una pequeña comunidad, muy pequeñita, ¿no? Y en el tiempo de San Agustín, los laicos iban de una iglesia a otra sin saber si eran católicas o no las iglesias donde iban, ¿no? O sea, no es
no es todo perfecto, ¿no? La Iglesia ha tenido siempre dificultades y límites. La Iglesia vive al pie de la cruz, vive perseguida. Si no vive perseguida, algo tenemos que hacernos mirar. Algo tenemos que hacernos mirar, ¿no? Y la siguiente regla que era importante, como os decía, es la decimotercera, ¿no? Que dice así, dicen, debemos siempre tener para en todo acertar que lo blanco que yo veo creer que es negro, si la Iglesia jerárquica lo determina, dice, creyendo, nos lleva otra vez a la primera regla, creyendo que entre Cristo nuestro Señor esposo y la Iglesia su esposa es el mismo espíritu que nos gobierna y rige para la salud de nuestras almas, si la Iglesia jerárquica lo determina, eso es. Porque por el mismo Espíritu y Señor nuestro, que dio los 10 mandamientos, es regida y gobernada nuestra Madre Iglesia. Bien, como veis, vuelve a ponernos delante del misterio, ¿vale? Entonces, pero dice San Ignacio, debemos tener siempre, para acertar esta obediencia a la Iglesia, que hasta en lo que blanco que yo creo ver, que es negro, si la Iglesia dice lo contrario, yo me tengo que sumar a eso. Y no dice que la persona tiene que empezar a ver negro. Dice, yo creo ver blanco, pero la Iglesia dice que es negro. La Iglesia no me obliga a ver negro. Yo sigo viendo blanco, pero de alguna manera tengo que creer que la Iglesia en eso está viendo más allá de lo que yo veo. Y no me está diciendo, oye, cambia tus sentidos, sino cambia tu corazón. Porque hay cosas que no logramos comprender, nos faltan muchos datos, pero esto nos pasa a todos en nuestras familias, el primer sitio, ¿no? Yo no sé, los que tenéis experiencia de hijos ya de largo tiempo, a veces uno no termina, aunque les conozcáis muy bien, siempre faltan algunas piezas, ¿no? Las madres sobre todo tenéis un instinto para conocer a los hijos tremendo, pero hay veces que uno dice, es que aquí falta algo, hay algo que no entiendo. Y sin embargo, el juicio que nos sale es rápido, ¿no? Bueno, con la Iglesia pasa un poco lo mismo, ¿no? Hay una obediencia que se nos pide, que es una obediencia apostólica, que es confiada, tierna, amorosa y filial, porque está dentro del misterio de una esponsalidad, ¿no? Y solo se va a entender esto cuando uno está unido a ella y en comunión con ella, ¿no? Por lo tanto, lo importante en la Iglesia, esto es a mí me hace mucho bien, no son las perspectivas individuales de las personas. No es si yo veo esto así o esto así. A veces nos pasamos la vida haciendo análisis de lo que pasa en la Iglesia, ¿no? Si esto pasa aquí, esto pasa acá, esto es así, esto es allá, o sobre opiniones sobre cuestiones que aparecen, ¿no? Pues mira, esta realidad que está emergiendo en la Iglesia es de esta manera, esta otra es de esta otra, ¿no? Yo voy opinando, voy diciendo cosas, ¿no? Pues lo importante no son las perspectivas individuales, sino que es el criterio individual y comunional, es decir, el criterio del individuo en la comunión cuando se va armonizando, ¿no? Es decir, cuando mi criterio se va armonizando con el común, dicho de una manera más fácil. Lo mío es bueno si antes reconozco como superior estar unido al otro. No lo del otro, sino estar unido al otro. De tal manera que lo que valoro es las gracias que hay en él y en mí. O sea, yo puedo tener una opinión sobre una cosa, pero esa opinión sobre una cosa no puede estar por encima de el amor que yo le tengo al otro y el deseo de unidad que tengo con el otro. Esto nos puede pasar, por ejemplo, a la hora de entender lo que es el ecumenismo, que por cierto es el tema de equipo de este mes, ¿no? Muy interesante esto, os puede ayudar para las reuniones. Que nosotros como católicos pues somos hijos de la verdad, ¿no? No la tenemos nosotros, ella nos tiene a nosotros, esto es muy importante. Pero ¿en qué se fundamenta el diálogo ecuménico? Pues en esto, en que lo importante, más que la verdad, es la verdad, ¿no? Que es el amor. Que yo quiera estar unido a ti es más importante que lo que pensamos sobre una cosa. Yo puedo pensar a lo mejor, y a lo mejor con razón, lo que quiera sobre el movimiento X, que la Iglesia ha dicho que ese movimiento es católico, eso es lo primero. Y lo podré pensar si y solo si estoy dispuesto a que por encima de mi opinión esté el amor hacia esas personas y hacia ese movimiento. Y el deseo de unirme a él, no de pertenecer a él,
sino de vivir unido a Él, de vivir con Él y de valorar las gracias que hay en Él, ¿no? Por eso, lo mío será bueno si antes reconozco como superior estar unido al otro, ¿no? Esta obediencia que se nos pide suprime el cálculo y las reticencias, ¿no? A mí esto en la formación me pasa mucho, que a veces los seminaristas me piden que se lo explique todo, ¿no? Para estar en comunión con la formación. Y yo le digo, mira, es que hay cosas que es que no entiendo ni yo, pero yo me fío. ¿Pero por qué me has mandado con este a hacer esto? Y digo, pues mira, porque, ¿qué razón hay? Porque es que tú siempre lo piensas todo. Y digo, mira, no lo pienso todo siempre. O sea, hay veces que digo, mira, tú y tú, se acabó, ya está, juntos a esto. Porque también hay un componente de confianza en la gracia, ¿no? De que las cosas Dios las utiliza y muchas veces habrá que calcular, pero no nos podemos pasar la vida calculando para poder abrazar una realidad, porque nosotros ante esa realidad lo primero que creemos es que Dios la habita. ¿Mm? Pero esto no nos lleva a ser tontos, a distinguir entre lo falible y lo infalible, ¿no? O sea, no nos lleva a evitar el esto es mejor que esto, pero siempre podremos emitir un juicio cuando el amor esté por encima de ese juicio, ¿no? Es más, por decirlo de alguna manera, cuando yo estoy dispuesto antes que los demás a encargarme de ese error. Yo puedo decir, esto está mal si yo estoy dispuesto a ser el primero que mueve un dedo para acoger la debilidad de esa situación. Yo tenía un párroco cuando era seminarista que me decía una frase que me hacía mucha gracia. Y aquí todo el mundo en la parroquia viene a proponer cosas. ¿Y sabes lo que les digo? El que ponga el huevo que lo incube. ¿No? ¿Que tú quieres traer no sé qué historias a la parroquia? Bienvenido, pero incuba el huevo, ¿no? Bueno, pues esto es lo mismo. O sea, yo solo puedo emitir un juicio sobre una cosa que ocurre en la congregación, que ocurre en el movimiento de al lado, que ocurre en mi parroquia, que ocurre ahí, si estoy dispuesto antes que la persona a la que yo estoy diciendo que le pasa algo, o ante la realidad a la que yo estoy diciendo que le pasa algo, si estoy dispuesto a responsabilizarme de él. Porque eso es ahí es a donde nos lleva el amor, ¿no? No a ser de palco. En el palco todo, al torero le da el rabo y las orejas lo del palco, ¿no? Si se tuviera que juzgar él, no sé lo que diría, ¿no? Pero realmente quien tiene que juzgarse es él, no el del palco. Bueno, pues si yo estoy dispuesto a pringarme con esa realidad, a abrazar esa realidad, y la evangelización pasa por ahí, lo dice el Papa en Evangelii Gaudium. Y es que a veces que no queremos coger las cruces de los demás. Y por eso a veces paralizamos la evangelización, ¿no? Solo podemos anunciar el evangelio a los distintos a nosotros si estamos dispuestos a abrazar sus cruces, ¿no? Por eso esta regla nos invita a mirar todo con espíritu de fe, más allá de nosotros mismos, ¿no? A no buscarnos a nosotros mismos, sino a excentrarnos, a salir de nosotros. Por eso nuestra fe se va a probar siempre en la capacidad que tenemos de remitir más allá de nosotros mismos, a la Iglesia, a la verdad de la Iglesia, no a encerrarnos en nuestras cositas, ¿no? En nuestros juicios. Por eso al final, todo lo que acabo de decir, en el fondo no vale para nada. ¿Por qué? Porque una persona que mira con fe la realidad nunca tiene quejas ni ve los límites de nada, porque a quien mira es a Jesucristo y sabe que por encima de todas las cosas está Jesucristo. Por lo tanto, mira el límite con esperanza. No nace queja, nace una acción de gracias. Y aquí es donde vamos a entrar en el siguiente paso, ¿vale? Mirad lo que dice San Ignacio. A ver, aquí está, bueno, la siguiente. San Ignacio va a mirar estas reglas, os decía el otro día, no como una manera de criticar a los protestantes, sino como una manera de alabar a Dios. El que vive en la Iglesia vive alabando. Y todas las reglas, sobre todo las de la primera serie, que os recuerdo que hay 2 series de reglas, esta primera serie de reglas está escrita en París frente a las tendencias humanistas de la universidad, y todas las reglas van a empezar con esta palabra, alabar, alabar. O sea, el cristiano que vive en la Iglesia, porque no se puede vivir en otro sitio si eres cristiano, vive alabando. ¿Y qué es la alabanza? Bueno, pues os he puesto la definición del catecismo, que es esta. La alabanza es la forma de orar que reconoce de la manera más directa que Dios es Dios. Lo podríamos decir ahí, lo dejar ahí. Dios es Dios. Le canta por él mismo, le da gloria no por lo que hace, sino por lo que él es. Participa en la bienaventuranza de los corazones puros que le aman en la fe antes de verle en la gloria.
O sea, se gloría de que Dios es Dios. O sea, de que Dios no es el presidente de los Estados Unidos, que tiene poder para derribar globos sonda, ¿no? No es el presidente de los Estados Unidos. Dios es Dios. O sea, Dios es el que está por encima de todo. Por eso el cristiano vive alabando. Dios no es un hombre poderoso, ni un señor poderoso. Dios es el Señor de toda la creación, el origen de todas las cosas. Y el que se sabe hijo de Dios, se sabe hijo de ese Dios. Por lo tanto, vive alabando, vive siempre en una confianza profunda que está siempre participando de esa bienaventuranza. La alegría de los santos. Cuando se habla de la alegría de los santos, se habla de esto. La alabanza no es una cosa que se han inventado los carismáticos, de la que va la gente a las parroquias ahí a mover las manos mientras canta. Está muy bien porque esponja el corazón, sino que es una actitud propia de un corazón que ha conocido quién es Dios, ¿no? Mediante ella, el Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios y, por lo tanto, de que no tenemos miedo. Nos encontramos con el límite y decimos, si es que Dios es más grande que el límite. Da testimonio del Hijo único en quien somos adoptados y por quien glorificamos al Padre. La alabanza integra las otras formas de oración, es decir, es el pack completo. El pack completo, ¿no? Todo. El que alaba a Dios, pide, da gracias, suplica, porque en el fondo solo puede alabar a aquel que se reconoce necesitado. Por lo tanto, se coloca delante de Dios como alguien que le dice a Dios, mira, si tú quieres, puedes. La Virgen María era la gran alabadora, que no lavadora. Esto es así. La gran alabadora, ¿no? Que no es lo contrario de alabadora, ¿no? Sino la gran alabadora. La alabanza integra las otras formas de oración y las lleva hacia aquel que es su fuente y su término. Fíjate, o sea, que sin alabanza a Dios, que no es adulación, no es lo mismo, porque la adulación no nace del corazón, sin la alabanza es que todo se queda como muerto, porque se queda en nosotros mismos. Toda forma de oración se queda en nosotros mismos, ¿no? Un solo Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas y por el cual somos nosotros, ¿no? ¿Cuál es la gran alabanza de la Iglesia? La Eucaristía. La Eucaristía es una gran alabanza y es la gran alabanza. Vivir alabando a Dios es lo que hacen los santos. Y vivir alabando a Dios es lo que hace una persona que ha hecho ejercicios, darse cuenta de que su pecado no es el final de ninguna historia, darse cuenta de que Jesucristo ha contado con él para realizar la obra de la salvación, darse cuenta de que Jesucristo ha redimido todos sus pecados en la cruz, darse cuenta de que Jesucristo le acompaña en todos los momentos y situaciones de la vida. Y que Él es el verdadero Señor de todas las cosas. El Kyrios. Jesús es el Señor. La Pascua es el tiempo de la alabanza en la que se proclama esto. Tú eres el Señor, ¿no? Y el que alaba a Dios no se alaba. Por eso, ¿cuál es la mejor manera de curar el corazón? Pues la alabanza. Y de cuidarlo, la alabanza. Y de descansar el corazón, la alabanza. Por eso ahora está tan de moda, en estos grupos por ahí. Y que no es nada malo. Es malo cuando las cosas empiezan a irse de madre, ¿no? Pero no es malo. ¿Por qué? Porque ayuda mucho a no mirarse el ombligo. Cura muchos corazones. Pero bueno, no es la única manera esa que hacen por ahí, sino que tú en tu casa también puedes alabar, y aquí puedes alabar. Alabar a Dios es cantar su gloria, decir que Él es santo, que Él es Dios, decir que Dios es Dios, ¿no? Bueno, pues la alabanza que integra todas las formas de oración también hace y nos enseña, o sea, ¿de dónde nace un corazón que alaba? Pues un corazón que alaba nace de un corazón que se ha identificado con aquel a quien ama, ¿no? Es decir, que ha vivido un proceso de amor, de enamoramiento con aquel pues que se le ha dado todo, ¿no? Yo vivo con Cristo y al vivir con Cristo mi corazón se hace como el suyo. ¿Y qué es lo que hace el Hijo en la Trinidad? Todo el rato, alabar al Padre. ¿Por qué? Porque le ha dado la vida, porque le ha dado la gloria, porque le ha hecho participar en su propio corazón, ¿no? En el corazón del Padre. Entonces la alabanza nos ayuda a percibir todo como un don. Esto, si os suena, la contemplación para alcanzar amor, es a donde nos quiere llevar San Ignacio. Por eso las reglas para sentir en la Iglesia están y se dan habitualmente el mismo día que se da la contemplación para alcanzar amor. Porque una persona que ha hecho la contemplación para alcanzar amor es capaz de ir desde lo más concreto hasta lo más
elevado, recorriendo todo ese camino, viendo el final del camino en todos los pasos del camino, ¿no? Me miro a mí mismo y me veo como una obra de Dios. Miro a mi alrededor y veo una obra de Dios. Miro lo que está por encima de todo y veo una obra de Dios. Y voy al autor de todas las cosas y veo al mismo Dios, ¿no? Entonces vives constantemente reconociendo a Dios en todas las cosas, ¿no? ¿Y qué va a hacer San Ignacio? ¿Qué nos va a decir que alaba el cristiano? ¿Qué nos va a decir que alaba el cristiano? Bueno, pues el cristiano va a alabar lo sencillo y lo humilde, que es lo que ama a Dios. Dios ama lo sencillo y lo humilde. Dios no ama el perifollo. Dios ama lo sencillo y lo humilde, lo común, lo que diría el Papa Francisco como Dios ama al pueblo y el pueblo, la sencillez. Por eso, fijaros que ahora vamos a pasar a las reglas estas de segunda en adelante, no sé si... eso es, muy bien. La segunda regla, que fijaros, ¿no? ¿Qué dice San Ignacio que alaba el cristiano? Pues el cristiano alaba los sacramentos, ¿no? Los sacramentos. El cristiano alaba el confesar con sacerdote, el recibir del Santísimo Sacramento una vez al año. Bueno, ya sabéis que antiguamente solo se comulgaba una vez al año, ¿no? Y que ya Santa Teresita del Niño Jesús, siglo XIX, ¿no? Tuvo que pedir permiso a Roma para comulgar, siendo monja de clausura, todos los días de la semana. O sea que esto de comulgar todos los días es una cosa muy, muy moderna, ¿no? Y bien, bueno, recibir el Santísimo el Sacramento una vez en el año y mucho más en cada mes y mucho mejor de 8 en 8 días con las condiciones requisitas y debidas, ¿eh? O sea, pues estar con el Jesús Eucaristía. La tercera, alabar el oír misa a menudo. Asimismo, cantos, salmos y largas oraciones en la iglesia y fuera de ella. Asimismo, horas ordenadas a tiempo destinado para el oficio divino, para la oración y todas las horas canónicas. Es decir, la celebración de la liturgia en la iglesia, ¿no? ¿Por qué dice esto San Ignacio? Bueno, porque hay muchas veces, como decía la otra vez, que podemos poner por delante de la liturgia de la iglesia mi oración. Y mi oración es una cosa muy complicada. Porque yo voy allí, me pongo, me siento y empiezo allí a darle vueltas a las cosas, me siento que soy tonto, me levanto, me leo un libro de vida espiritual a ver si me aclaro un poco, me vuelvo a sentar, sigo pensando que soy tonto y voy a ver a este padre que predica, a ver si me enseña a rezar de una vez en la vida, ¿no? Entonces andamos así, bueno, pues eso, como Caín y Abel hoy, ¿no? A ver si realmente hago bien las cosas, no las hago, nadie me asegura nada. Y sin embargo sigo diciendo, es que como no sé bien rezar personalmente, pues a lo mejor soy un mal cristiano. Dice, mira, lo más objetivo que hay en este mundo es la liturgia. Y ahí se nos da todo. Y hay gente que solo vive de esto. Hay gente que solo vive de esto. Y hay santos que solo han vivido de esto, que rezar personalmente está muy bien, aunque no voy a decir que no, pero que lo que hay que alabar es lo que tenemos todos. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos santifica. Lo que nos da la gracia es esto. Y toda oración personal tiene que llevar a esta oración, ya lo diré más adelante, y lo dije la semana pasada, a la liturgia de la iglesia, ¿no? Siguiente diapositiva. Dice San Ignacio, alabar. Seguimos, alabar. Mucho religiones, virginidad y continencia. Y no tanto el matrimonio como ninguna de estas, ¿eh? Bueno, hoy en día la teología de la vocación, es verdad que la perfección de la caridad se pone en la vida consagrada, pero no hace como una especie de jerarquía de vocaciones, ¿eh? Pero es verdad que la vida consagrada para nosotros es un signo de lo que todos vamos a vivir el día de mañana. A mí me hace gracia cuando la gente dice, es que yo no quiero ser monja. Y yo, no te preocupes, en la eternidad lo vas a ser, ¿eh? Así que te puedes ir llevando bien con eso, ¿no? Porque en el fondo, en el cielo somos todos monjes y monjas, ¿eh? O sea, la vida consagrada es un anticipo que el Señor nos da como un signo de lo que todos vamos a vivir en el cielo. Es decir, vamos a ir totalmente vueltos a Cristo, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Por eso es tan importante alabar esto, la vida consagrada, ¿no? Alabar votos de religión, de obediencia, de pobreza, de castidad. Todos estamos llamados a vivir los consejos evangélicos, cada uno desde nuestro estado de vida, y de otras perfecciones de supererrogación, ¿eh?
y es de advertir que como el voto sea cerca, bueno, esto es un poco rollo, no lo leo todo, pero vamos, básicamente dice que es muy bueno fomentar en nuestra vida y alabar en nuestra vida pues la obediencia a la pobreza y la castidad, estados a los que todos estamos llamados, más allá de si somos una cosa o somos otra, porque eso es lo que hace que nuestro corazón, eso es lo que expresa que nuestro corazón está vuelto a Dios y hace que nuestro corazón se vuelva a Dios, ¿no? Y luego hay un numerito que a mí me gusta mucho, que es el 358, la sexta regla, que dice, alabar las reliquias de santos, haciendo veneración a ellas y oración a ellos, alabando estaciones, peregrinaciones, indulgencias, perdonanzas, cruzadas, y, bueno, esto no sé si lo alabaríamos hoy, y candelas encendidas en las iglesias, ¿no? Bueno, como veis aquí tiene una descripción de lo que en su tiempo era la piedad popular, que hoy a veces nos sienta rejalgar la piedad popular. A veces parece que nos molesta que la gente salga en Semana Santa de procesión y decimos, sí, bueno, si estos luego no van a misa. Dice San Ignacio, alabar. Nada de, bueno, estos no van a misa. Alabar. Ya se purificará esa piedad popular, pero alabar. Porque ahí está el Espíritu de Dios. Hay veces que uno ve a la gente, a mí me hizo mucho bien una vez que fui a Paraguay y lo primero que hicieron fue llevarme al santuario de la Virgen de Cacupé, y si alguna vez tenéis la oportunidad para ir es espectacular, pero sobre todo si algún 8 de diciembre tenéis ganas de ver lo que es la devoción a la Virgen María, Iglesia de San Lorenzo, Lavapiés, 8 de diciembre, 4 de la tarde. Vais a ver a todos los paraguayos allí con una iglesia a reventar que no cabes, sudas como vamos, yo no sudo tanto en mi vida, pero está en el altar, la gente no cabe, no cabe, o sea, es toda la gente ya apretujada dentro de la iglesia, pero como yo no he visto nunca, para que pase el cura desde el final de la iglesia hasta el altar, tienen que ir abriéndole paso 2 maromos por delante, porque no cabe. Y a la gente que llora delante de una imagen de la Virgen y delante de una imagen de Jesús, pues decirles que, bueno, luego no van a misa, es un poco subirnos en un pedestal y decir, bueno, yo en el fondo sé más que tú. ¿Y para qué te sirve eso si no eres capaz de amar a una persona que no sabe amar? ¿De qué te sirve saber si no sabes amar? Por eso esa persona probablemente ama más que nosotros. Me encanta ir a Lourdes, sentarme en la gruta y mirar a la gente que va allí, como yo digo, en bata y zapatillas, ¿no? Porque es que ves que tú vas allí y hay gente allí con su bata y sus zapatillas pasando por la gruta los pañitos, ¿no? Y dices, esta gente lo ha dejado, no tenía nada, lo ha dejado todo, se ha venido aquí porque está desesperada y viene con toda su vida y se pone a los pies de la Virgen. ¿Que es una fe imperfecta? Sí, bueno, ya se perfeccionará. Pero lo que no puedo hacer es decir, hostia, fíjate, pobrecitos, no tienen formación. Bueno, no tienen formación, ¿eh? Si tienen un corazón más formado que el nuestro, a veces, que somos capaces de ponernos ahí y decir, esto no vale. Pero tú quién eres para decir que eso no vale. Alabar, alabar. Bendito sea Dios, que aún se sigue saliendo en procesiones en el sur de España, porque en el norte ya no. Porque como eran tan eruditos y decían, es que esto mejor que no, pues ahora ya no tienen nada. Sin embargo, por el sur pues se puede ir rescatando mucho, se va rescatando mucha fe, ¿no? No quiero decir que la gente se quede ahí. El Papa en Evangelii Gaudium dice, hay que aprovechar la piedad popular y luego habrá que purificar en ella todo lo que haga falta, ¿no? Pero alabar. Es preciosa esa exhortación porque son todas las reglas para sentir en la Iglesia explicadas como programa pastoral. Así que, si queréis, podéis leerlas, ¿no? Alabar, alabar, alabar. Alabar la piedad popular, ¿vale? Siguiente cosa. Bueno, antes de eso un inciso, pero pon la número 7, sí. Que la participación, para introducir estas reglas que van a venir ahora, la participación en lo eclesial, en lo común, no implica ceder mi libertad o dejar que lo haga todo el organismo, el ente, ¿no? Sino que a lo que nos van a llevar estas reglas es a colocarnos en una posición de que en lo común yo soy uno de los primeros responsables. En lo eclesial yo también estoy llamado a ser responsable. Ya, es que hoy ahora el presidente es Pablo, ¿no? Bueno, pues que Pablo lo haga todo. No, no, no. O sea, si yo voto a Pablo o si no voto a Pablo y he votado a otro, porque lo que quiero es que haya un presidente, votar significa comprometerme. Y esto es muy importante, ¿no? Porque lo eclesial conlleva una dimensión personal. Y por eso San Ignacio en la séptima regla va a decir, alabar constituciones cerca de ayunos, abstinencias, cuaresmas, témporas, vigilias, viernes, sábado, es decir, la ascesis, toda la dimensión ascética de la vida. No hay cristianismo sin mística
pero tampoco hay cristianismo sin respuesta interior, sin esfuerzo interior, ¿no? Y la ascesis personal no tiene sentido si no se discierne y se alimenta desde la Iglesia y nos tiene que llevar a la liturgia, ¿no? Por eso la ascesis en sí misma no vale nada. No vale de nada ayunar, simplemente ayunar. Eso es una dieta. Hace también la gente que va al médico y dice, estoy un poquito gordo, ¿qué hago? Tengo colesterol, ¿qué hago? Pues ayune usted, no coma. No, es que el ayuno no nos tiene que llevar al ayuno. El ayuno nos tiene que llevar a la limosna y a la oración. El ayuno nos pone como personas necesitadas que hablan y piden a Dios y eso hace que nos demos al otro. Por eso el ayuno, lo personal, me lleva a la comunión. El ayuno, la ascesis, me lleva a la Iglesia. La ascesis me lleva a la mística y la mística, la Iglesia, me lleva a la estética, a lo personal. La ascesis, como veis aquí, bueno, pues aparece también como alabar, alabar. No decir, bueno, a veces se pone un poco de moda esto de, ya estamos cansados de la estética, tanto compromiso, tanto esfuerzo. Bueno, pues San Ignacio va a decir alabar. ¿Por qué? Porque nunca es suficiente, ya lo veremos. Pero siempre en el equilibrio que veremos más adelante. La octava regla va a hablar sobre los signos de la presencia de Dios. Todo esto lo va poniendo porque en su época se iba negando, ¿no? La estética, no, el iluminismo. A mí Dios que me ilumine y ya veremos, ya iremos siendo. Cuando Dios me ilumine, ya lo haré. Bueno, muévete un poco, aunque sea pídele a Dios. Dile, Señor, tengo deseos de desear solamente, no lo deseo, pero tengo... Bueno, ya está, solo dice San Ignacio. Si no tienes deseos de algo, al menos ten deseos de desear. Y si no tienes, pues deseos de desearlo, ¿no? Siempre se puede ir más para atrás, ¿eh? Entonces, la octava regla va a hablar sobre los signos de la presencia de Dios, los ornamentos, los edificios de iglesias, las imágenes, ¿no? En su época los luteranos y los calvinistas negaban muchas veces todo esto, ¿no? Los ornamentos, las iglesias, ellos se reúnen en locales, a veces, ¿no? Los pentecostales. Bueno, hay cristianos ya que han perdido pues toda esta dimensión de cuestiones que nos ayudan a encontrarnos con lo trascendente. Bueno, pues San Ignacio dice, alabar, porque esto es bueno, ¿no? A veces lo alabamos demasiado, que ya veréis que luego hay unas reglas que son de equilibrio, pero alabarlo, ¿no? No es innecesario. Hay gente que dice, pero ¿para qué os vestís así, los curas? Si no hace falta que os vistáis así, ¿no? Porque queremos representar algo, ¿no? ¿Para qué hacéis iglesias? Compraros un local, ¿no? Y ponerlo ahí, que es más barato. Bueno, pues no, porque las iglesias también son signo de la presencia de Dios, ¿no? Las imágenes, bueno, pues también son signo de la presencia de Dios. Antiguamente todo el mundo tenía un Sagrado Corazón entronizado en su casa o en la puerta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esto también nos hace recordar la presencia de Dios, ¿no? Y luego también dice San Ignacio en este camino de lo personal a lo comunional, nos habla también de las reglas de los mandamientos de la Iglesia. Alabar finalmente, es decir, resumidamente, todos los preceptos de la Iglesia, teniendo ánimo pronto para buscar razones en su defensa. Fijaros, ¿no? Que no, esto es lo de la primera carta de Pedro. Estad prontos para dar razones de vuestra esperanza. O sea, San Ignacio no dice, creed como borregos, como nos dice el mundo. Vosotros los cristianos sois unos borregos. Nos dice, primero amad, acogedlo, no partáis de la sospecha y de la duda. Y luego buscad las razones de la fe. O sea, la fe y la razón son las dos alas del espíritu. Esto es muy importante. No os lo traguéis como tontos, sino buscad razones en su defensa y en ninguna manera en su ofensa. Porque el que las ofende, en el fondo, lo que está haciendo es dejar de confiar. Por lo tanto, ¿qué es a lo que se nos invita? Pues a alabar todo signo de la presencia del Evangelio en cada época. En cada época. Hoy el Evangelio tiene otros signos de presencia, pero hay que alabarlos también. El signo es muy importante en el catolicismo. Bueno, la 10ª regla nos va a cambiar un poco el ámbito. Hasta ahora hemos visto un poco reglas relativas al ámbito del culto y de las cosas del culto, los sacramentos, la vida consagrada, la piedad popular, las tesis, los signos de la presencia de Dios, los mandamientos de la Iglesia. Ahora nos va a hablar de la relación con con la jerarquía. Y fijaros, ¿no? Esta es la que os decía antes, en la que San Ignacio aparece como alguien bastante realista, ¿no? Que dice, bueno, pues
abonar y alabar las constituciones, comendaciones, costumbres de nuestros mayores. Dado que algunas no sean o no fuesen tales, bueno, hablar contra ellas no es bueno, no da provecho. Ahora vamos a poner de vuelta y media al obispo este que no sé qué ha hecho, ¿no? Ahora está internet lleno de páginas de estas. Es un horror, porque lo que hacen precisamente es todo lo contrario a esto. Cogen todos los defectos de todo el mundo y los ponen ahí, una lista. La gente todos los días mirándolo. A ver qué ha hecho fulanito, menganito, ¿no? O sea, la prensa rosa de la Iglesia Católica. Pocas se salvan, ¿no? Entonces, los pastores, sobre todo, tienen la misión de ser el vínculo de la comunión. Si yo hablo contra alguno o contra ellos, lo que hago es entorpecer la fe de los sencillos. Yo cada vez conozco más gente que se sabe cuáles son los nombres de todos los obispos de España, cuáles son sus defectos, y no salvan a ninguno. Entonces, en el fondo no salvamos el episcopado, no necesitamos obispos. Con estos obispos, ¿no? La gente dice, con estos obispos que tenemos ahora, bueno, como los de antes, igual. Seres humanos con límites y defectos. Con estos obispos que hay, ¿y tú qué sabes? No, es que el periódico tal ha dicho no sé qué. Digo, es que, vamos a ver, ¿qué dice San Ignacio? Dice, de manera que así como hace daño el hablar mal en ausencia de los mayores a la gente menuda, es decir, a la gente sencilla, así puede hacer provecho hablar de las malas costumbres a las mismas personas que pueden remediarlas. ¿Tienes algo contra un obispo? Vete y díselo. ¿Tienes algo contra tu padre? No se lo cuentes a tus amigos, díselo a él. Claro, es que este es el punto. Es muy fácil criticar al vecino, pero si hace ruido, vete y llama a la puerta. Porque claro, si no, luego en la reunión de vecinos, en la comunidad de vecinos, bueno, aquello se monta una tremenda. Claro, es que esto funciona así en el mundo, funciona así en la iglesia, funciona así en todas partes, ¿no? Pero es que nos interesa la prensa rosa y la prensa amarilla, porque es muy fácil quitarse la responsabilidad de encima. Entonces somos una sociedad inmadura que nos encanta echarle la culpa al vecino y no abrir los brazos para coger la fragilidad del otro. Por eso la verdadera crítica a la jerarquía pasa por decírselo a la persona y así no estropeamos la confianza en todas las autoridades. Esto me parece muy clave, ¿no? Y además también, fijaros, en esta regla hay otra cosa que también nos ayuda mucho a entender y es que necesitamos aprender a superar los personalismos y los partidismos dentro de la Iglesia. Si este papa, si este otro, mira, el papa es el papa, ya está. Y todos los papas que yo he conocido han tenido algo bueno. Todos. Todos. Y decir, no, es que este es de aquí, este es de allá, este es por aquí, este... Es el papa. O sea, por encima de cualquier cosa, eso es lo que hay que mirar. Ver esos signos como misterios de fe, ¿no? Porque al final, si no, nos quedamos encerrados en nuestro juicio, que no está en el juicio de la comunión de la Iglesia, ¿no? Partidismos, pues igual. Si es que este movimiento, es que este otro, esta parroquia, esta otra, ¿no? El papado no son los papas. El papado no son los papas. El papado es el papado. Luego, respecto a la siguiente diapositiva, respecto a al ámbito de las autoridades oficiales en la doctrina, hablaba antes de las que tienen jurisdicción, va a hablar ahora en la doctrina, dice San Ignacio, hablando un poco, vamos a decir vulgarmente, de la relación entre la teología y la tradición, y entre la teología, la tradición y el evangelio, bueno, dice esta regla que es muy grande, viene a decir que es necesario alabar la doctrina positiva, es decir, la teología y la escolástica, ¿vale? Pero también hay que alabar la tradición. Entonces aquí cita algunos padres de la Iglesia, San Jerónimo, San Agustín, San Gregorio, ¿no? Hoy en día, como la teología escolástica y la doctrina positiva ya forman parte de la tradición de la Iglesia, pues podríamos decir, hombre, hay gente que dice, ya, pero es que todo el día citando a Santo Tomás, ¿no? Es que Santo Tomás dice, ya, pero la teología también vale para algo. Si solo te quedas en la teología de hoy, la teología se hace desde la tradición. Como esa gente dice, es que el concilio ya es tradición, pues ya ha pasado 50, 60 años ya, ¿no? O sea, ya es tradición. Entonces, forma parte de la tradición de la Iglesia, pero la teología de hoy también es necesaria. La teología profundiza los contenidos de la tradición y la tradición asegura contenidos a la teología. Esto es muy importante entenderlo. No vale quedarse en Santo Tomás, porque Santo Tomás tiene la física de Aristóteles. No entiende las cosas como nosotros las entendemos. Utiliza una física que no es como la nuestra, y al hombre de hoy eso no le vale. La teología tiene una función que es, teniendo en cuenta lo que dice la verdad de Santo Tomás y la verdad del Evangelio, entrar en los problemas que tiene la gente de hoy.
no es negarlo, sino es entrar en esa relación equilibrada entre la teología y la tradición, entre la tradición y la teología, ¿no? Dice, porque los doctores escolásticos, como sean más modernos, no solamente, diríamos aquí ahora, como los teólogos, como sean más modernos, no solamente se aprovechan de la verdadera inteligencia de la Sagrada Escritura y de los positivos y santos doctores, ¿no? O sea, la teología se hace desde la tradición. Mas aun siendo ellos iluminados y esclarecidos de la virtud divina, se ayudan de los concilios, cánones, es decir, la teología se hace también desde los cánones, los concilios, las constituciones, ¿no? Esto a los que estudiamos teología yo creo que nos afecta más, ¿no? Pero también nos ayuda a ver una cosa que a mí me parece muy importante, ¿no? Es que no merece la pena estar siempre leyendo lo que está a la moda. O sea, hay que leer un poco de todo. Hay que leer lo de antes y hay que leer lo de ahora. Pero a veces, cuando hacemos lectura espiritual, nos vamos o lectura teológica, si alguien la hace, nos vamos detrás del último bestseller. Y no está mal. Pero también hay que leer lo de atrás. Hay que leer a los padres de la Iglesia, que son fáciles de leer porque son muy complicados, pero hay que leer a San Agustín, que además sus obras completas son gratuitas y están en Internet y muy bien traducidas por los agustinos. Hay que leer pues, cosas de los doctores medievales, porque también ayuda, ¿no? Entonces, estas cositas nos ayudan a avanzar en nuestra vida espiritual y no solamente de las últimas cosas que leemos. Así como tampoco nos viene bien pues estar leyendo todo el día Balmes, porque Balmes está muy bien, ¿eh? Pero el siglo XIX se acabó hace muchos años y la física que hay hoy, y la medicina que hay hoy, y la psicología que hay hoy, pues Balmes no la tenía en cuenta. Entonces, pues a veces pues dice cosas que hoy se podrían matizar y a profundizar en ellas con mucha verdad, ¿no? Por eso no se puede leer el libro de los ejercicios como quien se lee una novela por la noche, ¿no? Sino que hay que leerlo en la tradición en la que está formado. Bien, bueno, entonces ahora vamos a pasar a la última regla que me parece muy bonita, que tiene que ver con lo que he dicho antes, ¿no? Dice, debemos, en la 12ª, debemos guardar, aquí ya no dice alabar, sino que dice, debemos guardar en hacer comparaciones de los que somos vivos a los bienaventurados pasados. Que no poco se yerra en esto, es a saber, en decir, este sabe más que San Agustín, este otro es más que San Francisco, este otro es San Pablo en bondad, en santidad, ¿no? Esta regla a mí me gusta mucho porque a donde va es a quién se debe la gloria de verdad. O sea, mira, la gloria se debe a Dios. Y es bueno tener cuidado con la idolatría de las personas que están vivas, ¿no? Es que este cura que nos ha mandado a la parroquia, pues mira, tiene los mismos límites que el anterior. Y si no te has dado cuenta todavía, ya te darás cuenta dentro de 3 años, cuando vuelva a cambiar el ciclo de la liturgia y digas, es que siempre predica de lo mismo. Porque todos los curas predicamos de lo mismo. No somos tan originales. No somos Dios. Entonces, es muy importante esto, ¿no? Porque fijaros que hoy en día en la Iglesia vivimos en una situación un poco delicada por culpa de que esto no se ha entendido bien. Y hemos hecho mucha idolatría de las personas. Los fundadores, que hoy están siendo sacados muchas veces de sus congregaciones, de sus comunidades, a veces se han puesto en el lugar de Dios. Y es importante que tengamos en cuenta que el carisma no es el fundador. El carisma pertenece a todos aquellos que son llamados a ese movimiento, a esa realidad de la Iglesia, ¿no? Por eso, cuidado con las modas, los cultos desviados, ¿no? Solo a Dios la gloria y si tenemos que venerar a alguien, a los santos. Si tenemos que venerar a alguien, a los santos, ¿no? Porque si no, nos podemos caer en las personas. Y San Ignacio esto dice, cuidado, porque con esto se encontraron muchas cosas, ¿no? Al final, una persona que llega, hace su proyecto, se va a la persona y desaparece el proyecto. ¿Por qué? Porque no ha sabido conectar a la gente a Jesucristo. Bueno, pues a veces ya sabéis que la Escritura daba algunos consejos sobre esto y decía, mira, un profeta es verdadero profeta cuando lo que dice se cumple. Bueno, pues una persona ha hecho bien las cosas cuando su obra sigue adelante. Sigue adelante. Y eso con algunos matices. Bueno, luego aparecen una serie de reglas que voy a ir muy rápido, que son lo que he llamado las reglas relativas, que lo que van a buscar es el siguiente bloque de reglas, frente a los excesos doctrinales, el equilibrio. Ya sabéis que San Ignacio es el hombre del equilibrio. Entonces, hasta ahora ha dicho alabar y se ha puesto a alabar todo. Y dice, bueno, pero ahora tenemos que llevar a la gente al equilibrio, ¿no? Entonces, fijaros, ¿no?
siempre hay que exponer las cosas en totalidad. Esto a mí me gusta mucho explicarlo a los sacerdotes, ¿no? Porque, pues eso, todos tenemos nuestra pedrada y nuestras manías y predicamos siempre de lo mismo. Entonces es bueno no predicar siempre de lo mismo. Cuidado con las insistencias. A mí me hace mucha gracia hoy en día en la iglesia porque me parece que se predica muchísimo, y me está bien predicar sobre esto, sobre la afectividad, sexualidad, matrimonio, familia, todo esto está muy bien. Pero a veces se nos ha olvidado que la doctrina social de la iglesia también tiene que ver con el dinero. También tiene que ver con cómo usamos el dinero. Entonces nos hemos metido en una serie de verdades y se nos olvidan las otras, que además están profundamente conectadas con estas. Están profundamente conectadas, ¿no? Por eso San Ignacio va a decir en la regla número 14, que dado sea mucha verdad que ninguno se puede salvar sin ser predestinado y sin tener fe y gracia, que es lo que decían Lutero y Calvino, es mucho de advertir en el modo de hablar y comunicar de todas ellas. Es decir, hay que hablarle a la gente de que uno se salva por la fe y por la gracia, pero también con la libertad. Es verdad que uno está predestinado a la salvación, no como decía Calvino, sino que todos estamos llamados a la salvación y a la santidad, pero a que la santidad se llega si tú arrimas el codo. Si no lo arrima, pues no se llega. Luego ya Dios te coge, pero arrima el codo. Bueno, pues eso, San Ignacio lo que va a buscar va a ser buscar el equilibrio. Son reglas más prácticas, ¿no? Por lo tanto, que la gente se entere de las cosas. Esto es lo que dice esta regla. Que la gente se entere bien de que sí, que uno se salva por gracia, pero también con la colaboración de la libertad. Y esto con todo. Tú no le puedes enseñar a una persona que viva la castidad y por otro lado, que no sepa vivir una sana relación con la comida. Porque los padres de la iglesia ya decían que de la gula se pasa a la lujuria en un segundo. Tú no le puedes enseñar a una persona que viva bien su relación matrimonial si la estás educando para que sea un as en todo y tenga una vida de 100 y gane muchísimo dinero y luego para sí misma, porque no va a entender por qué tiene que vivir la castidad. Entonces, si no equilibramos las cosas, pues generaremos gente reprimida, pero que por otro lado se sale, por otro lado por aquí, por la parte del yo, en otras cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque es que hoy también esto está a la orden del día. Las reducciones siempre van a estar a la orden del día, ¿no? Bueno, y luego, además de que la gente se entere de las cosas, que la gente lo pueda vivir. Entonces, fijaros, aquí voy a ir rápido porque esto no me interesa tanto, porque son las teologías de Calvino, de Lutero. Les va a decir, bueno, no debemos hablar mucho de la predestinación, por vía de costumbre. Si lo hacemos, bueno, pues que la gente no tenga error. Si tengo que ser salvado o condenado, bueno, pues mira, tanto de la predestinación como de la justificación por la fe, es bueno también equilibrar y decir, que tú hablas de que la gente es necesario que tenga fe, bueno, pues lo que os decía, háblales también pues de que tienen que arrimar el hombro. Que les hablas de la predestinación, pues háblales también pues del pecado. Entonces, esto es importante. O sea, que haya un equilibrio, como veis son reglas que equilibran la predicación, que equilibran la pastoral, que equilibran todas las cosas, ¿no? Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Mirad, yo he trabajado 2 años en la Delegación de Juventud siendo responsable del área de niños y de adolescentes. Entonces, yo me he dado cuenta de que la pastoral en España ha hecho un viraje, ¿no? De los años 80 hasta ahora, la pastoral en las parroquias era pastoral del tiempo libre. Entonces había que hacer pastoral del tiempo libre. Entonces nos llevábamos a los niños de excursión, por aquí, por allá, ¿no? Y ahora, pues la cosa ha ido girando hacia que parece que solo tienen que rezar, ¿no? O sea, la gente no rezaba, entonces yo me acuerdo mucho del movimiento Scout, ¿no? El movimiento Scout estaba ahí, a tiempo libre, se saca la oración, se quita todo para que todo el mundo pueda venir y entonces esos niños ya no creen en Dios y al final, ¿qué hemos hecho con los Scouts? Echarlos de las parroquias, ¿no? Porque al final se han convertido en una cosa totalmente acristiana. Y ahora la gente dice, yo no quiero Scouts en mi parroquia. ¿Por qué? Porque son así. No, no son así. Vosotros tenéis una síntesis muy bonita hecha con el tema de los montañeros, ¿no? Y montañeras y alevines y alevinas y todo esto, ¿no? Porque es una pastoral en el tiempo libre, pero que lleva a Dios. Pues hay que tener cuidado con cómo las cosas se proponen, ¿verdad? Si no se proponen con un equilibrio, la gente se nos rompe. Entonces no es cuestión de pasar de extremos, ¿no? Y ahora solo a rezar, que no, hombre, que no, que la gente tiene que vivir junta, que se tienen que querer. Y además es que un adolescente lo que necesita es tirarse por un barranco en una tirolina. Lo necesita. ¿Por qué? Bueno, pues porque es la manera que tiene de sentirse que alguien le quiere.
Y eso es lo que te va a hacer que luego cuando llegues a una oración no tengas que montarle la juerga Padre en la oración para ver si se siente o no se siente. Y entonces llega a ser mayor y dices que como yo ya no me siento porque ya no soy un efervescente adolescente, pues ya no rezo. Es que no has entendido lo que es la oración. La efervescencia para la tirolina y en la oración el silencio. Pero es que ahora hacemos oraciones que son discotecas a veces. Y la gente, los seminaristas cuando llegan al seminario les quito la música de la adoración. Una hora en silencio. Crisis absoluta. Pero no saben rezar. Saben ir a la discoteca, pero rezar no saben. Entonces, claro, bueno, luego les dejo que canten, claro. Y les llevo de excursión y esas cosas, porque hay que equilibrar la balanza. Pero hay que aprender un poco, ¿no? Porque si no estamos de un lado para otro. Bueno, que no acabo. Bien, bueno, estas reglas van de esto, ¿vale? No me quiero entretener porque me tendría que poner a explicar todo. Y la última regla, la 18ª, que es la última de las reglas, acaba diciendo esto. Claro, es muy bonita, la voy a leer. Dado que sobre todo se ha de estimar mucho servir a Dios nuestro Señor por puro amor, es decir, nosotros estamos llamados a servir a Dios porque somos sus hijos. Dice San Ignacio, sin embargo, debemos mucho alabar el temor de su divina majestad, porque no solamente el temor filial es cosa pía y santísima, más aún el temor servil. ¿Qué es el temor servil? El miedo a la condenación. Muchas veces se ha educado, no hagas esto porque te vas a ir al infierno. Dice San Ignacio, hombre, eso no, hay que educar porque si tú amas a Dios vas a ser muy feliz. Pero dice San Ignacio, mira, es bueno que se tenga en cuenta también el temor servil. Porque uno nunca sabe cuándo le va a hacer falta tirar de eso. ¿Cuántas veces habremos estado en una situación de pecado en la que no vemos a Dios por ningún lado porque estamos ya en lo profundo, ¿no? Bueno, no sé si profundo, profundísimo. Pero uno dice, mira, aunque sea por el miedo al infierno, ¿no? ¿Cuánta gente se habrá salvado, aunque solo sea por esto, ¿no? Mi padre, que ha sido paracaidista, yo tengo, mi familia es paracaidista, todos. Tengo un primo ahora ahí saltando, mi padre ha sido paracaidista, todo el mundo es paracaidista en mi familia, ¿no? Entonces mi padre siempre me decía que el drama no es que no se te abra el paracaídas, sino que no se abra el paracaídas de emergencia. Ese es el drama, ¿no? Entonces, que por eso hay que saber saltar el manual, porque siempre saltas en automático, pero si el automático no se abre, tiras del manual y se abre, ¿no? Bueno, pues esto es el paracaídas de emergencia. San Ignacio, cuando acaban las reglas para sentir en la iglesia, nos da un paracaídas de emergencia, pero es de emergencia. Nosotros tenemos que aprender a saltar y aprender a vivir, amando a Dios, alabando a Dios, ¿no? Pero nunca despreciemos nada que ayude a la fe. Nada que ayude a la fe, ¿no? Por eso, cuidado cuando a veces decimos, es que este no tiene, es que este no sé qué, es que este no sé cuándo. Cuidado con los juicios, ¿no? Y entonces, San Ignacio aquí pone finis, se acabó, y es que en la hora. Pero quería comentar muy brevemente las dos tentaciones en las que el Papa resume esto, estas últimas reglas que os he dicho, porque decía, como son relativas a nuestro tiempo, hoy en día el Papa da dos tentaciones que están, ¿no? Que están en todos los documentos que escribe el Papa, que son el neopelagianismo y el gnosticismo. Es decir, los excesos de poner la confianza en mis fuerzas y los excesos de poner, pues vamos, más que la confianza, el gusto en las cosas de Dios, ¿no? O sea, el poner solo la confianza solo en Dios de tal manera que mi libertad no vaya a ningún lado, ¿no? Y os lo leo muy brevemente. Evangelii Gaudium, número 94. El neopelagianismo autorreferencial y prometeico de quienes en el fondo solo confían en sus propias fuerzas superiores, está haciendo café, se sienten superiores a otros por cumplir determinadas normas o por ser inquebrantablemente fieles a cierto estilo católico propio del pasado. Es una supuesta seguridad doctrinal o disciplinaria que da lugar a un elitismo narcisista y autoritario, donde en lugar de evangelizar, lo que se hace es analizar y clasificar a los demás, y en lugar de facilitar el acceso a la gracia, se gastan las energías en controlar. ¿Por qué nos pasa esto? Porque tenemos miedo, realmente no hay confianza. Evangelii Gaudium, número 94. Gnosticismo, una fe cerrada en el subjetivismo, donde solo interesa una determinada experiencia, sentirme bien en la oración, sentirme bien en una comunidad cristiana, o una serie de razonamientos, es que entiendo muy bien la teología, y conocimientos que supuestamente reconfortan e iluminan, como conozco y me siento, o como solo conozco, que es lo que me importa, entonces, estoy bien, soy bueno. Como vengo al curso de teología, pues soy un buen cristiano, que no, esto no es así. Pero en definitiva, el sujeto queda clausurado en la inmanencia de su propia razón o de sus sentimientos. Dos tentaciones que el Papa nos propone hoy, que podrían ser los puntos que San Ignacio pondría hoy en estas últimas reglas.
No me da tiempo a más, me he pasado. Entonces me disculpáis porque tenía muchísimas más preparado, ¿vale? Dice San Ignacio, finis. Finis, es muy importante. Finis, lo voy a poner, voy a pasar todo lo que tenía. Finis, ahí. Finis, al final. Finis, ¿vale? ¿Por qué pone finis? Porque ya se ha acabado, ya está. No. Bueno, ¿por qué? Se acaba el desierto. Esta es la última página del libro. Aquí se acaba el desierto. Y del desierto se pasa a la comunión. Estoy solo, haciendo ejercicio, ahí, en mi casita en la ribera del Sena, y cuando llega el finis, San Ignacio dice, y ahora, como el endemoniado de Gerasa, vete y cuéntale a la gente todo lo que Dios ha hecho contigo. Ese es el finis. Bien, preguntas, dudas, cosas así. Yo creo que puedes parar ya, para que luego no tengas que cortarlo. Pero si paro ya entonces... vale. Sí, sí. No sé, son... Esta sesión era más práctica, era más bonita la anterior, más teológica, más así, más... La anterior la tenéis en YouTube, ahí. Esta es más práctica, son cosas más prácticas, son